Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Bienvenidas a nuestro devocional de Chica de Fe. Espero que todas se encuentren bien. Y en este mes de marzo se conmemora un día especial para la lucha o por la lucha de los derechos de las mujeres a nivel del mundo. Esta ha sido una lucha muy grande debido a que nuestra cultura es netamente, más patriarcal, ¿verdad? Pero nosotras como hijas de Dios celebramos la vida de grandes mujeres, mujeres de Dios, que en la Biblia hicieron cosas maravillosas. Y ahora, nosotras como hijas de Dios, vamos a aprender un tema que es sumamente importante. Vamos a aprender acerca de las mujeres que tienen inteligencia espiritual. Y eso es algo que quiero que usted y yo pues conozcamos. Y si nunca había escuchado este término, pues ahora yo quiero compartirles qué es la inteligencia espiritual. En la Biblia, usted puede abrir su Biblia y váyase a Colosenses 1, versículos 9 y 10. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta inteligencia espiritual nos permite a nosotros, número 1, ser agradables a Dios. Número 2, poder dar fruto. Y número 3, aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios. Pero para eso vamos a orar, para que podamos nosotros conocer qué es esto de la inteligencia espiritual. Padre, gracias te damos. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas buenas que tú nos has traído a la vida. Gracias por amarnos tal como somos, Señor. Gracias por guardarnos, por protegernos, por animarnos, por librarnos. Gracias, Dios, por habernos hecho mujeres. Gracias, Señor, porque sin importar en qué etapa de la vida nos encontremos o en qué condiciones estemos, Señor, nosotros, Señor, somos, Padre Santo, Padre, obra tuya, obra de tus manos, sellada, Señor, para llevar esos buenos frutos, Señor, y para cumplir tu propósito y tu voluntad en esta tierra. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Había escuchado usted alguna vez acerca de este tipo de inteligencia? Pues yo quiero nada más contarle que el señor Howard Gardner, que es el primero en hablar acerca de los diferentes tipos de inteligencia, él plantea al inicio plantean 8 diferentes inteligencias. Inteligencias que no solamente están relacionadas con la parte de resolver cosas matemáticamente, sino que están relacionadas también con las artes, están relacionadas también con cómo se maneja la vida de manera interpersonal y de manera intrapersonal. Este primer momento en el que nacen lo que son las inteligencias múltiples, aparecen 2 inteligencias que le fueron de mucho interés a otro gran psicólogo llamado Daniel Kahneman, que él retoma el tema de la inteligencia intrapersonal y la intrapersonal y las une y presenta algo que se llama inteligencia emocional. Pero dentro de estas inteligencias había una inteligencia que poco se escribe de ella, pero si usted busca y realiza un rastreo en el internet, usted podrá encontrar acerca de la inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual no es nueva. La palabra del Señor aquí nos dice que, y se lo tengo acá, hasta lo coloreado de rojito para que yo no lo pueda perder de vista, y dice, no cesamos de orar por vosotros, dice, y de pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad del conocimiento de su voluntad. Y miren que en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso significa que existe una inteligencia espiritual. ¿Y qué es esa inteligencia espiritual? ¿Qué vamos a entender por inteligencia espiritual? ¿Sabía usted que la inteligencia espiritual nada tiene que ver con una religión? No. Este tipo de inteligencia, según Daniel Kahneman la define, y yo quiero hacer esta definición para que usted comprenda hacia dónde vamos. Número 1. Dice que algunas definiciones de Howard Gardner, sobre la inteligencia espiritual son las siguientes. Es aquella
con la que manejamos, sostenemos los problemas que están relacionados con el significado de la vida, con los valores que sostienen nuestro contexto y nuestra conducta, ¿verdad? Y en la manera en que nos relacionamos con los demás. También dice que es la capacidad para conducir por el buen camino, ¿verdad?, nuestra vida, que nos permite tener autocontrol y ser responsables de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestros valores. Y por último, que esa es una de las definiciones que a mí más me encantan, dice que es la capacidad de ser feliz independientemente de las circunstancias. Una persona que tiene inteligencia espiritual, que es una inteligencia que Dios pues en su palabra está contemplada, es una persona que ha aprendido a vivir no solamente para lo que vivimos aquí y el ahora, sino vivir para nuestro futuro. Usted y yo sabemos que nuestra vida en la tierra es corta, pero que vamos a vivir eternamente con el Señor. Pero dentro de estas inteligencia espiritual hay ciertas competencias que hay que tener para poder desarrollar esa inteligencia. Pues yo quiero referirme, quiero comentarle algunas de estas competencias y cómo se ven manifestadas, algunas en mujeres y otras en hombres que están en la palabra de Dios. La primera competencia espiritual que quiero que conozcamos es la competencia que se llama capacidad de ser flexibles. Esa es una competencia y se manifiesta en la obediencia, cuando abrazamos la voluntad de Dios y cedemos a la nuestra. Esa es una gran característica de esa inteligencia espiritual que nosotros podemos desarrollar. Ser flexibles. Tener la capacidad de poder obedecer y abrazar la voluntad de Dios y ceder la nuestra. Pero ¿cuántas de nosotras se nos hace tan difícil poder ceder nuestra voluntad? Y yo quiero hablarle acerca de una mujer que sin duda alguna ha de haber sido una mujer muy hermosa y una mujer sumamente buena, dulce, obediente, y es la Virgen María. Ella quizás cuando conoció a su prometido ha de haber dicho, wow, voy a tener una vida maravillosa, voy a poder casarme, voy a poder tener una casita, voy a tener mis animalitos para cuidarlos. Ella ya tenía en la mente quizás planeado su futuro. Y un día, de la nada, de un día para otro, aparece un ángel. Y le dice que ella va a concebir. Y que lo que va a concebir, porque ella no entiende, dice, Dios, ¿y cómo es esto? Si yo no he conocido varón, ¿cómo es que voy a concebir? Si yo he estado en casa, yo me he portado bien, yo tengo principios, yo tengo moral, tengo valores. Y le dijo, no temas, porque lo que Dios te va a dar a ti es algo sobrenatural. Y en ese momento, ella pudo haber dicho quizás que no. Ella pudo haber dicho, no, gracias. No, yo ya tengo mis planes. No, yo me voy a casar, ya tengo novio. Yo pues tengo un futuro por delante. Pero en el momento, mire lo que dijo en Lucas 1:38. Yo creo que esto, para aprender a ser flexibles, debería de ser algo que todos los días deberíamos de decir nosotros. Y dice, y entonces María dijo, mire lo que dijo María. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y cuando a usted Dios le cambia los planes, le dice, he aquí, Señor, he aquí, yo Verónica, tu sierva, Señor, hágase conmigo según su palabra. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo primero es decir, pero si yo no quería esto, si yo pensaba hacer lo otro, yo quería hacer otra cosa, ¿y por qué me estás cambiando los planes? Si que no es que Dios nos tenga que pedir a nosotros permiso para cambiar nuestros planes. Él es Dios y nos va a cambiar los planes como Él quiera. Quisiera yo poderle decir que no al Señor, pero no puedo, porque Él manda. Y mire qué terrible, porque esa es la naturaleza humana. Y esta, que era una chica
que no le estaban cambiando, hermanos, que el domicilio donde iba a estar, no le estaban cambiando que quizás no le salió el trabajo que quería, o que la beca no le salió a ella, o que no, hermano, le estaban cambiando la historia de su vida para siempre, para siempre. Ella sabía que en ese momento, en ese contexto y en esa cultura, tener un hijo, estar embarazada sin estar casada, era una condena a muerte. Era una condena a muerte. Ella sabía que si ella aceptaba el propósito de Dios, su vida iba a estar en peligro. Pero no lo dudó en ningún momento, porque son mujeres que presentan estas competencias espirituales que Dios quiere que usted y yo tengamos, tener la capacidad de ser flexibles a la voluntad de Dios. Y eso no es fácil, hermana, eso se entrena. Todos los que son competencias cognitivas se deben de entrenar. Las competencias espirituales también se deben de entrenar. Tenemos que aprender en el momento en que Dios ponga la oportunidad a poder ser flexibles con Dios. Si a ti te han cambiado los planes, si a ti las cosas de un día para otro se te han hecho más difíciles y tú sabes que es Dios obrando, tú suéltalo. Si tienes que soltar algo, suéltalo. Si tienes que retroceder unos pasos y sentarte un momento, hazlo. Si vas a tener que cambiar porque Dios te está transformando el futuro, ten esa flexibilidad y no te opongas. Porque oponerse a la voluntad de Dios realmente es quebrarse. No nos opongamos, seamos flexibles. Esa es la primera de las competencias de la inteligencia espiritual. Tener esa capacidad de ser flexible a la voluntad de Dios. Y en este caso, hemos presentado el caso de María, que ella se estuvo dispuesta a que Dios transformara su futuro. La siguiente competencia, que es una de las competencias muy interesantes, es poseer un alto nivel de conciencia de sí mismos. Y se manifiesta cuando reconocemos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Tener ese alto nivel de conciencia de nosotros mismos. Significa que nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa que nos cuesta. ¿Y sabe qué es? Que nosotros somos pecadores redimidos, pero que en nuestra naturaleza todavía hay pecado y hay cosas con las que tenemos que trabajar. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Si hay cosas buenas que hacemos, sí es verdad, porque Dios nos usa para llevar su palabra, nos usa para servir, nos usa el Señor, si es que realmente Dios es extraordinario y nos ama, por supuesto. Pero la gloria de lo que nosotros hacemos no nos corresponde a nosotros, es del Señor. Nosotros somos limitados, necesitamos de la ayuda de Dios. Nosotros somos corazones necesitados todo el tiempo. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas. Dice: pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo de darme cuenta, tengo que tener conciencia de mis limitantes y tengo que tener conciencia que aunque soy hija de Dios, que aunque soy servidora, que aunque soy predicadora, que aunque soy salmista, que aunque yo trate de vivir una vida para el Señor, apartada para el Señor, hay pecado por naturaleza en nosotros. Y quiérase o no, hermanos, nos volvemos, y es lógico, imperfectas. El problema es que cuando no tenemos esa conciencia acerca de nosotras mismas y pensamos que porque servimos, que pensamos que porque predicamos, que pensamos porque tenemos algún privilegio, nos hace ser superiores. Pero miren lo que dice, y me encanta, porque dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa? Que todos los días, si nosotros hemos decidido ser siervos de Dios, debemos de llevar la carne a la cruz, porque en algún momento se nos va a salir.
en algún momento va a querer gobernarnos, en algún momento va a querer tomar el protagonismo. ¿Por qué? Porque recuérdese que somos seres humanos, somos débiles, nos encanta la vanidad, somos muy soberbios, creyendo que somos mejor que los demás, creyendo que tenemos la varita para poder medir a todo el mundo y decir este sí, este no, etcétera. No, el hombre, la mujer que tiene inteligencia espiritual sabe, número uno, que es un pecador que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que sus pecados han sido perdonados, pero tiene su naturaleza pecadora, que se debe de obligar todos los días a llevarla a la cruz para que esa naturaleza pecadora pueda todos los días morir en mi carne. Yo le voy a decir algo, eso no es fácil, porque todo lo que nosotros llevamos a la cruz requiere un sacrificio, requiere dolor, pues va a haber dolor en nuestros corazones de dejar ciertas cosas que a nosotros nos gustan, que en la carne nos deleitan, pero que es necesario que nosotros las dejemos. Y mire la última que quiero compartir, hay muchas más, pero esta es la última que vamos a compartir. Y dice, esta es una de las que es súper importante, hermanos, y que nos cuesta como hijos de Dios. Y es la capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. Y esto se manifiesta, fíjese bien, en la esperanza para poder afrontar las pérdidas o el dolor. Mire cuál es esta capacidad. La tercera competencia es la capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. ¿A quién le gusta el dolor y el sufrimiento? A no ser que usted tenga algún problema, ¿verdad? Que le gusta ser masoquista, ¿verdad? A usted le puede gustar el dolor y el sufrimiento. Pero en las personas normales tratamos de prevenirnos del dolor y el sufrimiento. Y por eso es que en esta palabra que acabamos de ver, lograr tener esa capacidad para afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento es sumamente importante. Y yo quiero decirle que hay un hombre en la Biblia que realmente nos ha enseñado a ver esta parte de una manera muy directa, y ese es Job. Y quiero por favor que usted busque en su Biblia Job 1, 21 y 22. Hermana, Job no perdió un trabajo, Job no perdió un hijo o un papá o una mamá. Job lo perdió todo. Quizás tú has perdido algo material, un auto, quizás perdiste una joya, quizás perdiste un novio, quizás perdiste una oportunidad. Job lo perdió todo sin haber hecho él nada. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque esta es una manera de responder ante el dolor y el sufrimiento, y es algo muy interesante, que yo sé que hacia usted o a mí nos pasara una situación como esta, quizás nuestras palabras no hubieran sido tan bellas como las que las fue Job. Y mire lo que dice en el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El dolor y el sufrimiento muchas, pero muchas veces viene para podernos entrenar en algo. Sinceramente le digo, es difícil, es doloroso el poder enfrentar una situación en la que usted tenga que tener una pérdida. Puede ser algo material, pero de la misma manera le va a doler. Pero ya no se diga si es una pérdida humana, duele aún más. Pero este hombre, a pesar de que era un hombre, que la Biblia lo dice que era un hombre justo, se enfrentó a ese dolor y a ese sufrimiento. Y en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, Dios le dio la capacidad, a través de esa inteligencia espiritual, a él le dio la capacidad de poder ver que ese dolor y ese sufrimiento tenían un propósito y estaban dentro de la voluntad de Dios. Y mire lo que dice, porque el 22 lo dice,
en todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios, ni desatribuyó a Dios propósito alguno. Es decir, Dios sabe lo que hace. Son son como 7 competencias espirituales que existen, que sería muy lindo que cada una la pudiéramos profundizar y ver cómo nosotros podemos desarrollar ese tipo de inteligencia espiritual. Que podamos ver cómo a través de esa inteligencia espiritual se pueden resolver problemas, podemos vivir vidas más felices, vidas en las que estemos centrados en lo que realmente nos da la felicidad. La felicidad no es tener las cosas que tenemos. La felicidad es tener a Cristo en el corazón. Si usted lo entiende de esa manera, aunque le falte todo, usted va a ser una persona muy feliz. Aunque quizás haya perdido una persona que usted la amaba, puede haber perdido quizás un hijo, puede haber perdido un esposo, puede haber perdido una esposa, puede haber perdido un novio, una novia. Pero Dios tiene que ser la felicidad de tu corazón. A veces, muchas veces, cuando nosotros le atribuimos la felicidad a algo material, Dios se encarga de quitárnoslo. Es por eso que tenemos que atribuir nuestra felicidad al Señor, porque Él es el único que nos hace a nosotros sonreír, el que nos llena de esperanza y de ilusión el corazón. Así que, hermana, yo le invito a que usted sea una mujer con inteligencia espiritual, una mujer que pueda tener la capacidad de abrazar la voluntad de Dios y de soltar la suya, esa capacidad de ser flexibles, que usted pueda también tener esa capacidad de tener conciencia de sí misma, de darse cuenta que es un ser humano como cualquier otro, que puede fallar, que puede pecar, pero que usted va a llevar a la cruz todos los días su carne para poderla crucificar. Y por último, de poder trascender, de poder afrontar con esperanza el dolor y el sufrimiento, como lo hizo Job, no quitándole el propósito de lo que está pasando, porque todo lo que está pasando en nuestra vida es para edificación nuestra, porque si algo ha dicho Dios y lo va a cumplir, es que Él como Padre, al que ama, corrige. Y todos como hijos debemos de aceptar esa corrección del Padre, y tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz ni a crucificar nuestra carne para que Dios se pueda glorificar en nuestros espíritus. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo precioso, Señor, de Chica de Fe. Gracias por darnos esta oportunidad de poder predicar tu palabra con denuedo y amor, Señor. Gracias porque tú quieres desarrollar en nosotros esas competencias espirituales, Señor, que son necesarias para poder vivir vidas plenas como tú las has prometido en tu palabra. Ayúdanos a tener esa flexibilidad, Señor, de poder abrazar tu voluntad y a soltar la nuestra. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de nuestras limitantes, de esa necesidad que tenemos, Dios, de llevar a la cruz nuestra carne siempre para poder, Padre Santo, que tu Espíritu vivifique nuestra vida, Señor. Y por último, Señor, también te damos la gracia y te pedimos que nos ayudes a poder enfrentar, Señor, el dolor con esperanza. Bendice nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor amado, a poder tener vidas transformadas. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual. Espíritu de Dios, toma el control. Despierta nuestra inteligencia espiritual. Ayúdanos a vivir y a entrenarnos en estas competencias para poder desarrollar una vida espiritual que sea, Señor, acepta y agradable a tu corazón. Te amamos, Dios, te bendecimos. Bendecimos a todas las personas que se han conectado este día para que puedan ellas ser bendecidas, Señor, y puedan ser, Padre Santo, edificadas con tu palabra. Te amamos, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Espero que la pasen muy bien este mes de marzo, que ya empezamos con un poquito de calor, que lo podamos disfrutar. Y recuérdese, la felicidad no depende de las circunstancias. Nuestra felicidad está puesta en Cristo. Que Dios me la bendiga.